El pacto que salvó a mi madre. Historia compartida por Eduardo Liñán. Cuando recibí la noticia de la muerte de mi tío Alejandro, sentí una extraña inquietud. No porque fuera especialmente cercano a él, sino porque sabía que tendría que enfrentarme a un lugar más oscuro y siniestro que jamás había experimentado. La casa de mi tío. La tarde gris y lluviosa coincidía perfectamente con mi estado de ánimo. Me acercaba al viejo caserón que le había pertenecido a la familia desde hace tiempo atrás. El camino hacia la casa estaba cubierto de árboles retorcidos que parecían vigilantes lúgubres. Cada paso que daba se volvía más pesado, como si el aire mismo estuviera impregnado de melancolía y mucho dolor. Al llegar a la casa se alzaba imponente ante mí, con sus ventanas oscuras y su fachada cubierta de humedad. El chirrido de la puerta al abrirse pareció un lamento y el olor viejo a madera carcomida invadió mis sentidos. Cautelosamente crucé el umbral y me adentré en la penumbra de la entrada. El interior estaba sumido en la oscuridad opresiva, como si las sombras mismas se estuvieran acechando desde cada rincón. Un frío helado me envolvió haciéndome temblar pese a mi abrigo. Había algunas personas guardándome la entrada y al interior algunas estaban dormitando, quizás en un momento de tristeza y dolor. Algo que el tío no merecía, pues en vida sabía que fue un hombre muy ruin y ambicioso. Aún así, congregó a varias personas en la sala principal, la cual estaba iluminada por las luces de los candiles, con cortinas polvorientas y cuadros que recordaban una vida que ya hacía mucho había dejado de ser. Cuando finalmente llegué al cuarto donde yacía el cuerpo de mi tío, el ambiente se volvió todavía más denso, como si el peso de la muerte misma se hubiera instalado allí. La habitación estaba impregnada de un dolor penetrante que se asomaba por entre el aroma de las flores de la corona, así como los arreglos que anegaban en el lugar. Todo se remolinaba alrededor del féretro con espectros inquietantes. Eso último me asustó mucho. Mis manos temblaban mientras me acercaba al cuerpo inerte de mi tío. No pude evitar sentir que algo más estaba presente en esa habitación, algo oscuro y maligno que acechaba en las sombras. Con el corazón palpitando con fuerza me apresuré a despedirme y salir de ese lugar maldito. Pero incluso cuando abandoné la sala donde lo velaban sentí una parte de esa oscuridad aferrándose a mí, dejándome con una sensación de malestar que no podía sacudirme. Eran las horas más oscuras de la noche cuando un suave golpeteo sonó en la puerta de la casa de mi tío. El sonido me sacó de mi letargo. Me obligó a levantar la vista buscando en la oscuridad alguna señal de vida. Con cautela dirigí mi vista hacia la entrada preguntándome quién podría estar llamando a esas horas intempestivas. De pronto, por la entrada una figura emergió de las sombras como un espectro de la noche. Era una mujer vestida completamente de negro, con un vestido largo que parecía absorber la luz a su alrededor. Su cabello era tan oscuro como la medianoche y caían cascadas onduladas sobre sus hombros, y marcando un rostro pálido y anguloso. Sus ojos, profundos y penetrantes, brillaban con una intensidad inquietante en la oscuridad. Parecía contener dolor y sombras de tristeza que se reflejaban en su mirada. Su boca estaba pálida y mostraba una mueca triste y enigmática. A medida que se acercaba pude sentir esa aura de oscuridad que la rodeaba, como si estuviera envuelta en un manto de penumbras oscuras. Cada paso que daba estaba cargado de solemnidad y una gravedad que me dejaron sin aliento. Al mirarla tuve la extraña sensación de que ella no solamente era una simple visitante en el funeral de mi tío, sino que más bien era algo más. Algo oscuro, algo que había sido arrastrado desde lo más profundo del tiempo para estar allí esa noche. De la mano de esta mujer siniestra me dio miedo el solo verla ahí. Con una inclinación de cabeza, la mujer de negro pasó junto a mí y se dirigió hacia la sala donde yacía el cuerpo de mi tío. Su presencia llenó la casa con una energía densa y cargada, transformando el ambiente de una manera que no podía explicarme. La tensión en la habitación aumentó cuando la mujer de negro se presentó como la mujer de mi difunto tío. Sacó de una bolsa que traía unos objetos raros y horribles que colocó sobre el féretro.
Dijo que en vida había sido uno de los más grandes maestros, y puso una horrenda calavera tallada la cual pasó por todo el ataúd, cuando quiso abrirla para meter todas esas cosas que supuestamente le pertenecían al tío. Las cosas se pusieron muy densas. Mis ojos se abrieron con incredulidad mientras observaba la escena, sin comprender del todo lo que estaba pasando. Pero antes de que pudiera procesar completamente la situación, mi madre estalló en un arrebato de furia. «Tú no eres su esposa», exclamó con la voz temblorosa pero llena de determinación. «Eres una maldita bruja, una que no tiene derecho a estar aquí». La mujer simplemente sonrió con un cinismo escalofriante como si estuviera acostumbrada a tales acusaciones. «Oh, querida», dijo con desdén, «tus palabras no me afectan. Si no quieren sufrir las consecuencias, será sabio que me permitan despedirme de mi amado». La situación de por sí extraña se volvió todavía más cargada, mientras mi madre la empujaba hacia la puerta rechazando su demanda con determinación. La mujer resistió con calma, pero su mirada se volvió fría, llena de un odio profundo que enviaba escalofríos por todo mi ser. Antes de partir lanzó una amenaza sombría a mi madre. Sus palabras fueron oscuras. Luego se desvaneció en la oscuridad de la noche, dejando tras de sí un rastro de inquietud, de angustia. Quedé paralizada y abrumada por la intensidad del momento, pero también por la oscuridad que había envuelto la casa desde su llegada. La sensación de malestar persistió mucho tiempo después de que se fue, dejándome con la angustiante certeza de que algo muy malo había sido desencadenado esa noche, algo que no podíamos dejar escapar o ir fácilmente. Los días siguientes al funeral fueron como una pesadilla interminable. La tensión en la casa crecía al igual que los problemas. Cada vez que miraba a mi madre, miraba cómo lento esas enfermedades iban apareciendo y la consumían lentamente. Se volvió cada vez más débil, tanto física como mentalmente. Su rostro reflejaba el tormento interior que la quejaba desde la llegada de aquella misteriosa mujer. A medida que pasaban los días, también comencé a experimentar síntomas de malestar. No eran tan graves como los de mi mamá, pero la ansiedad y el temor me acosaban constantemente, dejándome exhausta y paranoica. Las sospechas comenzaron a aflorar en mi mente, pero sobre todo por lo que había hecho esa mujer para causar tanto daño. No comprendía cómo había logrado infiltrarse en nuestras vidas, y de una manera tan oscura y perturbadora. Empezamos a entretejer teorías sobre sus motivos y sus acciones, convencidos de que su presencia había desencadenado una serie de eventos desafortunados que amenazaban con destruirnos totalmente. Mi madre y mis hermanos tampoco daban crédito a las cosas que estaban pasando, pero ciertamente todo giraba en torno a su persona del funeral. Desesperados por encontrar una solución, recorrimos a las señoras que se dedicaban a las limpias esotéricas en búsqueda de ayuda, pero incluso ellas parecían incapaces de enfrentarse al mal que había invadido nuestra casa. Todas coincidían de que se trataba de un trabajo negro, uno lleno de envidias y maldad, pero ninguna tenía la capacidad de erradicarlo por completo. Fue entonces cuando de una de estas mujeres surgió algo todavía más perturbador: buscar ayuda con un brujo que tuviera pactos con el diablo. La idea me hizo estremecer del terror. ¿Realmente estábamos dispuestos a recurrir a fuerzas tan oscuras y peligrosas para salvar a mi madre? La desesperación nos empujaba hacia lo desconocido, hacia un abismo de incertidumbre y peligro del que no sabíamos si podríamos volver. Pero ante la devastadora realidad de la enfermedad de mi madre, estábamos dispuestos a arriesgarlo todo en búsqueda de una solución, aunque fuera pactando con la misma oscuridad que nos estaba acechando. A pesar de las advertencias y el temor que nos embargaba, mi hermano y yo decidimos buscar ayuda con una señora esotérica, una a la cual nos habían recomendado. La salud de nuestra madre estaba empeorando. Su sufrimiento nos impulsaba a hacer todo lo posible para encontrar una solución por más oscura que fuera. Así recorrimos un largo camino hacia una colonia olvidada. Nos adentramos en un vecindario muy espantoso y marginado.
donde las calles estaban cubiertas por una neblina densa que parecía absorber la luz. Las casas eran decrépitas y desvencijadas. Se alzaban como testigos mudos de la pobredumbre de la gente. Luego de mucho preguntar, llegamos a la morada de esta señora. Su casa era una construcción de ladrillo y teja muy vieja y deteriorada, con ventanas tapiadas y una puerta de madera gastada que parecía que iba a caerse apenas quitó un alambre el cual la estaba asegurando. El aire alrededor de su hogar tenía un aire cargado muy denso, como si estuviera impregnado con la esencia misma de la oscuridad. Cuando entramos nos encontramos con un interior igual de sombrío y cargado de un olor a vela y hierbas amargas que penetraban la respiración. La luz apenas se filtraba a través de las cortinas pesadas y las rendijas, haciendo un ambiente que incomodaba y más por esas figuras de la muerte que anegaban el sitio. Un aroma penetrante a incienso y hierbas llenaba el ambiente, envolviéndonos en una neblina aromática que parecía transportarnos a otro mundo. Y allí en el centro de la habitación estaba la señora. Su presencia era imponente, con ojos penetrantes que parecían ver más allá de la piel y tus temores. Fumaba algo y una sonrisa enigmática que sugería que ya tenía conocimiento del caso por el cual íbamos. Vestida con túnicas oscuras y adornada con collares de cuentas y amuletos, irradiaba una energía poderosa y misteriosa que llenaba el cuarto con su presencia. Sus manos rugosas y adornadas con anillos centellantes parecían capaces de conjurar magia y leer el futuro con el mazo de cartas que de inmediato comenzó a barajear. Nos recibió con la inclinación de cabeza y un gesto serio, como si pudiera sentir la gravedad de nuestra situación. Y mientras nos adentrábamos en su mundo de secretos y misterios, no podía evitar preguntarme si habíamos hecho lo correcto en buscar su ayuda. La revelación de la señora bruja sacudió los cimientos de mi ser con una fuerza que apenas podía soportar. Mientras escuchaba sus palabras sentí como el frío y el miedo me invadían, congelando cada pensamiento y emoción en un estado de shock paralizante. Según las cartas, una entidad oscura estaba afectando a mi madre, y una mujer de negro corazón había envenenado a mi familia con un trabajo de entierro. Una brujería de panteón muy poderosa que muy pocos conocían, y que había hecho lo posible por destruir a mi madre con estas artes negras y lo estaba logrando. Había utilizado un denso panteón como su lugar de poder y conjura, enterrando varios miembros de nuestra familia en tierra de tumba y mi madre encabezando la lista. El mal que nos consumía estaba tan arraigado, tan profundamente enraizado en nuestras almas, que ya no había salvación posible a menos que recurriéramos a una fuerza igualmente oscura y maligna. Esta mujer nos habló de un ser llamado el Chivo, una entidad poderosa y temible que residía en los abismos de la desolación como ella los llamaba. Era una entidad a la cual muchos brujos acudían en búsqueda de poder y conocimiento. Según ella, solo a través de una conjura de este ser oscuro podríamos esperar liberar a mi madre del mal que la estaba consumiendo. Era una solución aberrante, una elección entre la desesperación y la locura, pero en ese momento, cuando recordé el sufrimiento en los ojos de mi mamá, no había lugar para razón ni moralidad. A regañadientes accedimos a seguir las instrucciones de la señora esotérica. No teníamos intención de vengarnos de la mujer de negro, ni siquiera de culparla por lo que había sucedido. Nuestro único deseo era la salud y el bienestar de mi madre, aunque eso significara sumergirnos en una perdición. Con corazones llenos de temor y determinación nos dirigimos al panteón siguiendo las instrucciones de aquella mujer. Recuerdo que la noche envolvía el lugar con un manto de oscuridad muy denso que no permitía que las lámparas iluminaran. El guardia del panteón se dejó sobornar por una botella de licor barato y unos pesos. Parecía que no era la primera vez que dejaba entrar a deshoras a gente que pretendía hacer brujerías entre las tumbas. Me sentía algo fuera de lugar, pero no teníamos opción. Debíamos intentarlo todo. El viento soplaba levantando polvo y moviendo los árboles, haciendo sombras y formas macabras que nos hicieron estremecer a cada paso que dábamos en ese sitio lúgubre. Al llegar al lugar que nos indicaron, comenzó el ritual de invocación siguiendo las indicaciones de la señora. Enterramos el preparado y los huesos que nos dio en el suelo húmedo.
mientras recitábamos palabras que rompieron la quietud de la noche como un eco en otra realidad. El ambiente se cargó de una energía sobrenatural, como si el propio aire estuviera impregnado con la presencia de una fuerza antigua y poderosa. El miedo creció en nuestros corazones, mientras tanto esperábamos y mirábamos cómo todo a nuestro alrededor cambió. Era una energía tan mala que nos hizo sentir náuseas, y entonces en el silencio una presencia comenzó a manifestarse ante nosotros. Una sensación de malestar nos invadió en tanto observaba cómo las sombras cobraban vida, retorciéndose y contorsionándose en formas monstruosas que danzaban en la oscuridad. Fue entonces cuando lo escuché. Era una criatura de pesadilla con la apariencia de una cabra negra con ojos rojos que brillaban con una luz maligna. Su pelaje era tan oscuro como la noche misma, y sus cuernos retorcidos se alzaban hacia el cielo. La criatura balaba con un ruido que helaba la sangre, y emanaba una presencia tan oscura y tan amenazadora, que sentí como mi cordura tambaleaba al borde del abismo. Nos miramos con ojos que parecían penetrar en lo más profundo de nuestra alma, como si pudiera ver todos los miedos y secretos más oscuros. A pesar del horror que sentíamos, sabíamos que no podíamos retroceder. Con el corazón en la garganta continuamos el ritual, rezando con una intensidad desesperada mientras la criatura nos observaba con una mirada ardiente de odio y malicia. Y entonces, en un destello de luz y sombra, la entidad se desvaneció en la noche, dejándonos con la sensación de que sabíamos que habíamos convocado algo prohibido. Nos quedamos ahí, temblando en la oscuridad, preguntándonos si habíamos hecho lo correcto, o si habíamos desencadenado fuerzas que no íbamos a poder controlar. Al regresar a la casa después del ritual nos encontramos con un milagro que apenas podíamos creer. Nuestra madre estaba bien, caminaba con firmeza, su rostro había recobrado el color y su mirada estaba llena de vida una vez más. Mi hermano y yo nos miramos conmocionados por el giro tan inesperado de los acontecimientos. Habíamos tomado una decisión desesperada, nos habíamos sumergido en lo desconocido, pero al final parecía que había valido la pena. Con el tiempo la salud de mi madre siguió mejorando y ya no volvimos a saber nada de la mujer de mi tío. Parecía como si hubiera desaparecido en la oscuridad de la noche, llevándose consigo sus secretos y toda la maldad que trajo. Sin embargo, a pesar del alivio momentáneo, una sombra de preocupación persistió en mi mente. Cada noche me atormenta la incertidumbre de lo que aguarda en el futuro. Y es que sé que algún día el chivo vendrá a cobrarme la deuda que habíamos contraído por haberlo llamado. Vivíamos en una especie de limbo, consciente de que habíamos alterado el equilibrio del universo, de una manera que definitivamente no podíamos comprender completamente. Y mientras el tiempo pasaba, la sensación de inquietud crece, como una sombra que se alarga en nuestras vidas, recordándonos que siempre habrá un precio que pagar por desafiar las oscuras fuerzas que moran en lo más profundo del mundo.